Bien, entonces, esto eran 220, ¿no? Sí, Y esto da, sí, los 45, eran 45, 45, ¿no? Acá. sí. Bueno, bien. Y entonces, los datos de la placa son coherentes con el resto de los datos, ¿no? Ujú. Bien. ¿Y cómo comprobamos la tensión de cortocircuito? Yo la busqué por internet porque no la tenía, profe. No sé si no la copié cuando dio la clase porque no la tenía Sí, la esa tensión de fórmula. cortocircuito me está diciendo que es el 5% y está Claro, haciendo el ensayo en, ¿cómo se dice? A ver, perdón acá. Está haciendo el ensayo, bueno, era del secundario, ¿no es cierto? claro, yo lo que relacioné el secundario con Sí, las sí, tensiones, relacioné las tensiones del secundario, la que me mide después del amperímetro, que son 11 volt, sí, dividido en los 220, y eso por 100 me da 5%. No exacto. sé si está bien hecho. Está bien. Ok, O sea, vamos a hacer el circuito porque lo que hace es cortocircuitar, ¿no es cierto? Y acá le pone el amperímetro, en el primario, ¿no? Ese sería el dibujo. A ver, lo voy a... sí, ese es el dibujo del El esquema del dibujo, trafo que claro, tengo. que pone alta tensión, baja tensión. Sí, sí. Bien. Este sería entonces alta tensión, pongo de otro color, AT, y de este lado, una cosa así, por el dibujo que veo, voltímetro, y acá tiene como una llave como que conecta la alimentación. Sí. ¿Mm? Bien, baja tensión. Entonces hiciste la relación para comprobar esta tensión de cortocircuito, que ¿cómo la llama? La llama E sub CC, ¿no es cierto? Que Sí, el del dato, sí. E sub CC. Entonces, para esta tensión, corroborar la tensión de cortocircuito, vamos a llamarla con la marca I, la relación fue 100, como dijiste, sobre 220 era, 220. ¿no? Sí, Voltios, y esto multiplicado por 100, y ahí te da el 5%. sí. Perfecto, y entonces se está comprobando. La respuesta sería, los datos son coherentes con el resto de los datos. ¿Mm? Entonces los datos de la placa característica son coherentes con el resto de los datos. Perfecto. Bueno, después, ¿qué más Me pide? pide la relación de transformación. La Bien, relación de transformación. perfecto. Y la relación de transformación, ¿cómo la llamamos nosotros? ¿Con la letra A, la relación de transformación? ¿Saben que no recuerdo? ¿Puede ser la letra N A? creo que le poníamos. N. O Perfecto, la N, ¿no era? N. está bien. Sí, es verdad. ¿La letra N era?
una N mayúscula, una N minúscula, ¿sí? No, una N minúscula, sí, era, creo que era así, ahora me... Sí, Perfecto. Bueno, relación de transformación, ¿qué va a ser? U1 nominal dividido U2 nominal, o lo mismo, ¿no? Pues tengo dos formas de calcularlo. O la relación de transformación podría ser la relación de las corrientes, pero acá es I2 nominal sobre I1 nominal, o sea, sería 3300 3.300 sería la tensión y la dividido otra 220. 220. 3.300 dividido 220 y acá 15, sería, está da eso, 15. 15. Bien, entonces me da 15 y acá la I2 nominal es los 45, 45. Sobre 303. Vamos a poner acá las unidades. Y acá era 303, ¿no? Y que esto nos tendría que dar 15. es exactamente lo mismo. Sí, son las dos formas de... Entonces, este sería el punto B. Y ahora iríamos por el punto C. Y para ir al punto C, vamos a ir a ver un poquito. Dice que los valores de cortocircuito. Entonces vamos a hacer de cortocircuito. Entonces vamos a ver cómo sería el ensayo de cortocircuito. ¿Qué se determina? Bueno, podemos poner acá que mediante se determina se determinan las, vamos a ponerle, impedancias equivalentes y las pérdidas del cobre. ¿Cómo se realizaría este ensayo de que está hablando el ejercicio? Sería de utilizar nuevamente un autotransformador y tener conectado, bueno, ¿cómo sería el ensayo? Conectamos un batímetro, conectamos un voltímetro para medir la tensión, voltímetro, un amperímetro. Podemos ver que es prácticamente lo mismo que estuvimos viendo en los ensayos del motor asincrónico. Y acá estaría el bobinado, que en este caso, yo como lo tengo, es el bobinado de baja tensión, ¿no? Al que yo le aplico. Y el bobinado de alta tensión es el que hago el cortocircuito. Prácticamente, para hacer el ensayo sería, si nos remitimos a ese dibujo que está ahí, lo podemos completar
con este que sería el dibujo del ensayo. Entonces ahora tenemos que ver los circuitos equivalentes, ¿no es cierto? Entonces, si vamos... Bueno, tenemos que hacer los valores de la reactancia de cortocircuito, la impedancia de cortocircuito, pero todo esto referidos al lado de alta tensión. O puede ser referido al de baja tensión, porque me está pidiendo los dos, ¿no es cierto? Bueno, entonces considerando el transformador para el lado de baja tensión, entonces vamos a hacer punto C, es este que está acá, ahí ya lo marqué. Entonces, el transformador, consideremos el transformador por el lado de baja tensión. Bueno, entonces, si lo referimos por el lado de baja tensión, tendríamos que hacer el circuito equivalente del transformador, ¿cierto? Para poder marcar la resistencia del secundario y la resistencia estamos considerando el transformador por el de baja tensión. Entonces, ¿cómo interpretaríamos este circuito que está acá? Sería referido al secundario, ¿no? En este primer caso. En este primer caso, sí. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa en lo que tenemos acá. Cuando hicimos el cortocircuito, cuando hacemos el cortocircuito. ¿Cómo quedan los parámetros del transformador? Tendríamos que ir a ver ¿cómo sería referido el transformador. ¿Se acuerdan un poquito de eso? Lo repasamos. Podemos repasar un poquito cómo quedaría el equivalente para después. Vamos a ver un transformador, ¿no? Bueno, dado el transformador, o dado un transformador, lo adaptamos después. Dado el circuito equivalente, eléctrico de un transformador, podemos, ¿no?, podemos al devanado o bobina del primario, referirlo al lado secundario. Y lo podríamos hacer al revés también. Entonces, circuito
equivalente del transformador referido al primario. Podemos también hacer el circuito al primario. Entonces, ¿cómo era el circuito? ¿Qué teníamos nosotros? Esta era la tensión del primario, que la llamábamos B1. Teníamos una resistencia del primario. Vamos a ver. Circuito equivalente del transformador referido al primario. Acá que dibujaba. ¿Este qué era? ¿La reactancia de qué? La de dispersión del primario. La reactancia de dispersión del primario. Entonces acá ¿qué teníamos? La corriente I1. Y seguro. Y acá Y ahí teníamos el paralelo de la resistencia de pérdida de R sub P y la reactancia de magnetización. acá teníamos la corriente, ¿no? Una corriente que se dividía, que no recuerdo cómo la llamábamos, creo que I sub 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. 1, 0. Bueno, y que se dividía en dos corrientes. Una corriente que iba por acá y otra que I sub M, que era la de magnetización. Magnetización. Y después referíamos, ahora, ¿se acuerdan qué usábamos para referir? N, ¿no es cierto? Era el número, no, era la relación de transformación. No usábamos la letra A, ¿no? No, me parece que no, profe. Relación de transformación. Bueno, si tenemos en cuenta que esa es la relación de transformación, es un cambio de nomenclatura y listo. Entonces, teníamos que referir la resistencia del cobre, referida al primario, y referida al primario, ¿cómo quedaba? Quedaba R21. R21 y acá nos quedaba JX21 y después vamos a ver qué valores tenía, ¿no es cierto? Y esta era la tensión del secundario, ¿no es cierto? El secundario que le poníamos B21. Entonces, si es referido al primario, R, esta R21 que nosotros llamábamos, era el valor de la relación de transformación al cuadrado multiplicada por R2. ¿Se acuerdan de esto? Después teníamos que X21 era igual, era N cuadrado por X2, la reactancia de dispersión del secundario. La corriente que acá vamos a tener, en el caso que esté cerrado, pero esta corriente I sub 2, referida también
al primario la teníamos como, ¿cómo era? A ver, Ah, V2U. profe, ahí Sí, en la fórmula, en vez de N, iba sí. K de kilo. Ah, usábamos K. Perfecto, vamos a ponerle K. Está bien, ahora me acuerdo. Vamos a ponerle, la relación de transformación es K. Perfecto. Y la tensión V sub 2,1 que nosotros llamábamos era el producto de K por el valor de la tensión del secundario. Y la corriente, que la llamábamos I21, era igual a I2 dividido la relación de transformación. ¿Mm? Eso era el circuito referido al primario. O sea que si nosotros este lo consideramos, este acá era, vamos a ponerle primario, y acá. Y cuando lo referíamos al secundario, ¿cómo era? Circuito equivalente, vamos a marcar los dos. Así vemos cómo lo adaptamos acá. Circuito referido al secundario. Tenemos que referir al revés ahora, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo llamábamos acá? A las resistencias de magnetización. A la R de cobre era R12 y a R12. y a la Bien. dispersión X12. Y la corriente es I12 acá. Y hay una corriente que es I12. Por lo tanto, vamos a tener también